tengo el placer de presentar hoy día, está con nosotros a la gran Álvaro Sutelino. Buenos días, buenas tardes para ti. Buenos días allá. ¿Se me ve y se me escucha bien? Vale. Pues nada, yo encantadísima de estar aquí con todos vosotros y todas vosotras. Oye, que muchísimas gracias por haber querido contar conmigo para un evento así, ¿eh? Que estuve mirando el cartel y la verdad es que habéis traído a profesionales con un nivelón espectacular. Así que enhorabuena por crear este tipo de iniciativas, porque sé que hasta hace relativamente poco no era tan habitual ver esto, pero la verdad es que estáis haciendo un trabajo estupendo. Sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ti, a todos ustedes, a todos los ponentes que han querido participar y colaborar en este congreso para que todos podamos sacar un poquito lo mejor de ustedes y aprender cada día más. Muchas gracias. Bueno, pues nada, yo voy a empezar un poquito con mi charla y sé que es complicado muchas veces intervenir y participar en este tipo de eventos porque siempre da vergüenza preguntar o siempre nos podemos sentir un poco tímidos o pensar que el ponente nos puede juzgar, pero en absoluto, aquí mi idea es poder crear un espacio de aprendizaje, un espacio seguro donde podamos compartir, donde podamos incluso explicar vivencias que hayamos tenido y de alguna manera pues poder ayudarnos, ¿no? Primero como personas y luego también como profesionales. Así que si alguna de vosotras queréis hacer cualquier aportación, estaré encantadísima de escucharos. De todos modos, una vez que yo termine aquí de dar la charla, dejaremos un espacio por si tenéis dudas, preguntas y lo dicho, si queréis aportar cualquier cosita, yo estaré encantadísima de poder escucharos. ¿Vale? Bueno, yo en mi caso no he traído un PowerPoint, soy un desastre, pero sí que me gustaría tocar ciertos puntos clave que creo que nos pueden ayudar bastante. No sé hasta qué punto estáis familiarizados o familiarizadas con el análisis de la conducta. Entiendo que si estáis aquí es porque os interesa como mínimo las prácticas basadas en la evidencia científica, lo cual ya es un grandísimo punto de partida. Pero bueno, sí que voy a intentar usar un lenguaje que sea asequible, ¿vale? Para todos, para todas y que nos podamos entender. Además, sabemos que es muy importante adaptar el lenguaje a los distintos entornos y contextos. Por lo tanto, lo dicho, voy a intentar que sea lo más familiar para todos y para todas. No sé si trabajáis en la práctica clínica o en la privada y sobre todo si trabajáis en el ámbito infantil y juvenil o trabajáis con familias adolescentes y demás. Pero lo cierto es que cuando trabajamos con niños y niñas hay una serie de particularidades que siempre vamos a tener que tener en cuenta, porque muchas veces las problemáticas o las demandas de intervención suelen ser un poco distintas a cuando intervenimos con adultos. Y una de estas demandas que nos podemos encontrar es la intervención en enriquecimiento cognitivo en chicos y chicas con altas capacidades intelectuales. Y es que las altas capacidades, si bien es cierto que ya llevan mucho tiempo trabajándose y hay mucha literatura al respecto, es desde hace relativamente poco cuando han empezado a cobrar importancia dentro del ámbito de la intervención educativa. Todos hemos escuchado estos de los niños y niñas superdotados, esto del CI 130, y lo cierto es que cada vez se está utilizando menos el constructo superdotación, sobre todo por esta carga y este sesgo que trae consigo. Y se está empezando a hablar más de lo que es el espectro de las altas capacidades intelectuales. Ya en el siglo pasado se estudiaba el modelo de factor G, ¿no? Como el modelo central de inteligencia y a partir de ahí se fue pasando de este modelo más generalizado a un modelo más centrado en dominios específicos, que sí, en velocidad de reacción, memoria, precisión, etcétera, para para posteriormente crear modelos más sistémicos, más dinámicos, que no tienen que ver con una inteligencia de tipo cristalizada, ¿no? Únicamente, sino que tiene que ver con cómo la persona se acaba desenvolviendo en el entorno y cómo el entorno a su vez va influyendo en esta persona, proporcionándole oportunidades de aprendizaje. Y es aquí realmente donde actuamos los profesionales. Pero bueno, para que nos vayamos haciendo una pequeña idea,
¿Sobre qué hablamos cuando hablamos de altas capacidades? ¿No? Porque es algo que muchas veces no termina de quedar demasiado claro. Y yo me voy a basar en la definición que da el modelo de la Asociación Americana de los Gifted Children, que se llama. Son estos niños y niñas con talento. La Asociación Americana lo que nos dicen es que las personas con altas capacidades son aquellas que demuestran un nivel de aptitud sobresaliente. ¿Y qué entendemos por actitud sobresaliente? Pues la rapidez en adquisición de nuevos aprendizajes y razonamientos en comparación normalmente con el grupo normativo de su edad, o una aptitud sobresaliente en el desarrollo de una competencia. ¿Qué entendemos por competencia? Pues el desempeño o el rendimiento superior que sitúa a este porcentaje de la población en el 10% por encima de este grupo normativo que estoy comentando en uno o más dominios. ¿Pero qué es esto de los dominios? Pues un dominio puede incluir cualquier área de actividad que esté estructurada con su propio sistema simbólico, como puede ser las matemáticas, la pintura, a nivel de desarrollo verbal, escritura, etcétera, o que además tiene su propio conjunto de destrezas sensoriales y motrices, ¿vale? Como por ejemplo la danza, la pintura, los deportes. Y es que cuando hablamos de altas capacidades muchas veces lo vinculamos únicamente a lo meramente intelectual, cuando realmente las altas capacidades también pueden formar parte de unas destrezas pues, físicas que son sobresalientes. Por ejemplo, en el baloncesto, ¿no? Michael Jordan, jugadores de fútbol, personas deportistas que participan en los Juegos Olímpicos. Obviamente, esas personas muestran un nivel de competencia y un nivel de actitud que está significativamente por encima de lo que cabe esperar dentro de la media poblacional. Si nos imaginamos la curva de Gauss, o sea, ¿os suena todo lo que es esta curva que va subiendo para después ir bajando? Claro, tenemos que tener en cuenta que en esta curva de Gauss, normalmente lo normativo, donde está la mayor parte de la población, se sitúa entre los niveles 90 y 110, ¿vale? Aquí, sobre todo cuando hablamos de CI. Pues se dice, sí, tiene un CI por dentro de la media, tal. Eso, normalmente entre los niveles 90 a 110. A partir de 110 ya sí que estamos hablando de un rendimiento mayor a la media y ya a partir de más o menos 120 ya sí que nos situaríamos en este 10%. Entonces, a partir de ahí ya sí que es cuando podríamos empezar a hablar del espectro de las altas capacidades, ya que si está en un percentil 90, es decir, dentro del 10% superior, eso significa que hay 90 por detrás, es decir, este 90% por detrás. Esto es como si ponemos a una clase de 100 personas a hacer una actividad o una misma tarea. Aquellas personas que lo hacen mejor, diríamos que están en estos percentiles más elevados, de 90 a 100, que aquellas que lo hacen peor, pues bueno, percentil 1, 2, 3, 4. Entonces, claro, el hecho de que una persona esté en mi percentil 90-95 implica que el 90% de la población está por debajo, ¿vale? E insisto, esto no vale únicamente para las competencias más intelectuales, sino también en las sensoriomotrices. Y esto es importante recalcarlo también. Entonces, aquí, ¿cómo podemos intervenir como profesionales? Imaginad que vienen chicos, chicas, normalmente las demandas de intervención suelen venir por parte de los padres o a través de los mismos centros educativos, que son normalmente los encargados de evaluar todas estas competencias y luego a nivel de salud mental comunitaria emitir un diagnóstico. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces estos chicos y chicas pueden ser beneficiarios de programas de becas también o de algún tipo de ayudas a la hora de enriquecer todas esas capacidades para que puedan convertirse en talentos. ¿Ok? Claro, imaginad que nos viene una familia a demandar este tipo de intervención. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues os voy a contar cómo trabajo yo al respecto, ¿vale? Y posteriormente sí que me gustaría hablar sobre algunos mitos que por desgracia nos siguen acompañando a día de hoy. Pues yo al menos lo primero que suelo hacer es, desde el enfoque analítico conductual, por supuesto, realizar un estudio de preferencias para estos chicos y estas chicas, es decir, buscar qué potenciales reforzadores pueden ser interesantes para operar en el entorno e ir fortaleciendo relaciones de contingencia. Ya sabemos qué es lo que entendemos por reforzador, no implica necesariamente que a la persona le guste o sea agradable para ella, sino que todo tendrá que ver con el efecto que tenga posteriormente la conducta futura para ver si de alguna manera
amplía el repertorio o va reforzando esta consecución o no. Y por reforzadores, pues muchas veces encontramos juegos de mesa, videojuegos, vídeos, música, canciones. Por otro lado, una vez que ya hemos estudiado o hemos realizado este estudio de preferencias, pasamos a condicionarnos, o en mi caso, condicionarme como un reforzador apetitivo. Es decir, cuando vienen los chicos y chicas, niños y niñas, a trabajar conmigo, lo ideal es que mi presencia ya sea reforzante para ellos por tareas de emparejamiento. ¿Cómo podemos realizar estas actividades de emparejamiento? Haciendo TikToks, o sea, yo he hecho TikToks, me avergüenza mucho decirlo, pero sí, he hecho TikToks. Lo negaré si me preguntáis, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos pues, para decir verdades. ¿Qué le vamos a hacer? También he hecho muchos bailes, he contado chistes, he imitado a personajes, me he disfrazado, he estado con el micrófono bailando y cantando con ellos, hacer actividades que sean pues muy agradables, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que ya también nos hayamos condicionado, vamos a empezar a operativizar los contenidos que vamos a trabajar. Yo personalmente suelo trabajar por proyectos porque considero que nos va a dar ciertas ventajas y facilidades y que al final vamos a convertir a los chavales en expertos en temas específicos. Entonces, para ello, ¿qué hago? Les suelo poner un papel por delante y les pido que me escriban todo lo que querrían aprender, que por las circunstancias que sean en el colegio no lo pueden aprender. Entonces, claro, me dicen, quiero aprender sobre astronomía, sobre dinosaurios, ilusiones ópticas, historia, aprender a jugar al ajedrez. Bueno, un niño me pidió que le enseñara a tener el poder del hielo. Todavía no he conseguido desarrollar yo el poder del hielo, pero bueno, nunca se sabe. Y entonces, ya una vez a partir de ahí vamos desglosando los contenidos. Es decir, al final esto es una tarea de operativización, veréis. Por ejemplo, quiero aprender sobre astronomía, ¿vale? ¿Qué es lo que te interesa de la astronomía? Saber qué son los agujeros negros. Ok, astronomía. Uno, conocer la definición de los agujeros negros. Dos, saber cómo se forman los planetas. Tres, conocer distintos tipos de galaxias. Cuatro, aprender sobre eclipses. O sea, y a partir de aquí vamos a ir teniendo una guía. Y a la hora de impartir estos contenidos, yo siempre intento basarme mucho en material audiovisual, es decir, vídeos, documentales, vídeos educativos, juegos de mesa, libros, porque la idea también es trabajar un nivel transversal en ciertos tipos de contenidos, como por ejemplo incentivar mucho la curiosidad de estos chicos y estas chicas para que el aprendizaje no se quede el ahorita que están conmigo, sino que una vez que terminen, luego puedan seguir aprendiendo en casa, luego vayan buscando, se vayan interesando, porque al final aquí estamos para enriquecer y para aprender. Y la idea es que estos niños y niñas sean partícipes y formen parte activa de su propio aprendizaje. No sé si os ha ocurrido alguna vez, pero a mí me ha pasado que llegan, se sientan, se cruzan de brazos y me dicen, bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Y yo, ¿cómo que qué vamos a hacer? Dime tú lo que quieres hacer, dime tú lo que quieres aprender. Entonces, la idea es motivarlos para que no sean meros receptores pasivos, sino que aprendan haciendo. Claro, muchas veces vienen de entornos educativos donde se limitan a recibir contenidos de una manera pasiva y piensan que de alguna manera esto lo vamos a seguir reproduciendo. Yo les digo, aquí vas a ser tú el que va a aprender y vas a ser tú el que me digas qué es lo que quieres y cómo lo quieres. Entonces, claro, ya de alguna manera estamos incentivando un tipo de aprendizaje pues cualitativamente diferente a lo que suelen tener en otro tipo de entornos. Y luego además vamos a trabajar en una evaluación, o sea, en productos. Podemos hacer evaluaciones de productos, pues cómo observando y analizando si los contenidos han sido adquiridos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, por ejemplo, pasar un pre y un post. Imaginad que vamos a aprender pues, sobre la prehistoria. Pues primero le podemos hacer un pequeño test o una pequeña evaluación sobre qué es lo que sabe de la prehistoria y así conoceremos la línea base de los contenidos que tiene adquiridos. Y una vez que impartamos este tipo de contenidos, le volvemos a pasar ese mismo test, el mismo, para ver de qué manera las respuestas han ido cambiando. Incluso podemos analizar el porcentaje de respuestas correctas para ver si se ha producido un aprendizaje o no. Otra manera de evaluar esto es creando exposiciones. Yo con los chavales he hecho exposiciones sobre el antiguo Egipto, Japón, mitología griega, biología, genética.
Entonces, estas exposiciones ellos los suelen comentar para toda la clase. Así que aquí, de alguna manera, el hecho de que tengan que prepararse un contenido y exponerlo también nos está ayudando a cimentar y a sostener aprendizajes que pueden ser significativos. Luego también, ¿cómo podemos evaluar esto? Pues si tienen un canal de YouTube, por ejemplo, con un niño hicimos un canal de YouTube de divulgación científica, si hacen trabajos en clase o pueden hacer también trabajos conmigo, por ejemplo, una guía del sistema solar, bueno, o de peces avisales que he terminado hace poquito con una niña. Todo esto nos va a ayudar a ver si este tipo de aprendizajes han sido adquiridos o no. ¿Qué es lo que ocurre? Que algo que caracteriza mucho a las altas capacidades es la búsqueda constante de estimulación y de conocimiento. Por lo tanto, no os extrañe que si trabajáis con chavales de estas características, una semana después vengan ya con todo súper aprendido y tengamos que ir un pasito más allá. Y es que obviamente no es lo mismo enseñar a niños de 7 años que a niños de 14, 15. Yo personalmente lo que suelo trabajar cuando ya son más mayores son contenidos ya un poquito más abstractos, es decir, más filosofía, debates, inquietudes que vayan teniendo. Les enseño las teorías de condicionamiento clásico y condicionamiento operante, que eso les flipa, porque de repente se les abre un mundo de posibilidades y empiezan a atar cabos, ¿no? Son como puntos que empiezan a unir con una línea. Entonces, de alguna forma vamos haciendo este tipo de contenidos más sofisticados, ¿vale? Así es como trabajo yo. Como se suele decir en mi país, cada maestrillo tiene su librillo. Así que sé que habrá otras muchas maneras de intervenir. Pero bueno, os hablo de lo que es mi parte. Ahora, sí que me gustaría, como he comentado a priori, mencionar algunos de estos estigmas, estos mitos que por desgracia siguen operando en las altas capacidades, sobre todo de tipo intelectual. Uno de ellos, y quizás el más extendido, es el del mítico CI 130, es decir, las personas que pasan por evaluaciones cognitivas y muestran tener un rendimiento superior, ¿no?, a este 2%, son las que se consideran superdotadas. El resto nada, vamos desechando. En absoluto, tened en cuenta que cuando hablamos de altas capacidades realmente estamos hablando de un potencial de aprendizaje. Es decir, esto es como la cajita de Legos que tiene cada persona. La cuestión es qué es lo que vamos a hacer con esta caja de Lego, qué es lo que vamos a montar a partir de ahí. Y entonces aquí es cuando las capacidades empiezan a transformarse en talentos. Tened en cuenta que un niño o una niña puede tener una amplia predisposición a la música, por ejemplo, pero que si no lo ponemos delante de un piano, esta capacidad va a quedar un poquito en saco roto, ¿no? A Michael Jordan alguien le tuvo que dar una pelota de baloncesto alguna vez, y a Cristiano Ronaldo alguien le tuvo que dar un balón de fútbol. Así que si estas capacidades no se entrenan y no se enriquecen, pues no se van a desarrollar los talentos. Y personalmente pienso que si no entrenamos a los más capaces, estamos perdiendo un capital social, un capital humano, pues bastante importante, ¿no? Porque estos chicos, estas chicas, pues oye, pueden ser los futuros ingenieros o pueden ser, pues no sé, los biólogos del día de mañana o los futuros científicos que encuentren la cura contra el cáncer. Es decir, que tenemos que intentar enriquecerlos desde edades tempranas. Otro mito que todavía se tiene mucho es que esto es algo meramente genético. Y aquí nos encontramos como dos posiciones muy bien diferenciadas, que por un lado tenemos hipótesis innatistas que nos vienen a decir que las altas capacidades son algo meramente genético que se transmite a través del ADN, y por otro lado que las altas capacidades son constructos contextuales que están completamente construidos en base a las oportunidades de aprendizaje o de estimulación que les ofrezca el entorno. Entonces, a partir de aquí ya nos encontramos con esto de, no, es que si estás embarazada y le pones Mozart o le pones música clásica a tu hijo, saldrá más listo, a la categoría de genio. O no, es que si tú enseñas a tu niño con 3 años las tablas de multiplicar y realmente va aprendiendo todo esto, se le va a ir avanzando de curso, va a desarrollar altas capacidades. A ver, ni una cosa ni la otra. Es cierto que los estudios nos dicen que sí, que puede haber cierta predisposición genética, pero obviamente por mucha predisposición genética que haya, si el entorno no ofrece oportunidades de aprendizaje, pues estamos un poquito en las mismas, ¿vale? Luego también, por otro lado, y esto es muy interesante, hay otro mito
que nos dice que estos chicos y chicas con altas capacidades realmente no necesitan de estas oportunidades de aprendizaje que estamos comentando porque ellos mismos son capaces de autoestimularse. Es decir, wow, como es muy listo o es muy lista, yo tampoco tengo que hacer nada, porque ya ellos van buscando todas estas motivaciones por sí mismos. Claro, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que si partimos de esta premisa, vamos a pasar a la inacción como profesionales o bueno, un cierto acompañamiento, pero tampoco les vamos a ayudar demasiado porque pensamos que nuestra labor pues, no va a ser tan necesaria. Y aquí al final estamos operando bajo mecanismos o bajo contingencias de escape o evitación. Es decir, yo evito tener que exponerme a situaciones en las que yo tengo que enseñar porque no lo considero necesario. Y aquí estamos partiendo de un error bastante grave. Y esto ocurre muchísimo. Realmente los chavales con altas capacidades son, o sea, están dentro del espectro de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el alumnado con necesidades educativas especiales. De hecho, es obligación del entorno educativo proporcionar estas oportunidades de aprendizaje e intentar adaptarnos a cada alumno. Lo que pasa es que por falta de medios, de recursos y porque los profesores también están hasta arriba, muchísimas veces a este alumnado se le deja de lado, porque muchas veces, claro, partimos desde el déficit, intentamos ayudar a los que tienen dificultades de aprendizaje a que consigan llegar a este nivel medio. Y eso es maravilloso, ¿eh? Por supuesto, pero esto muchas veces ocurre en detrimento de los alumnos más capaces, porque como opinamos que ya se motivan por sí mismos y que tienen buenas notas, pues entonces, para qué voy a intervenir? Saca buenas notas, se porta bien, no me da muchos problemas, pues como tengo falta de recursos, me voy a centrar en aquellos alumnos que tienen más dificultades y no llegan a la media. Entonces, y lo mismo, no están estimulados, y si no están estimulados, puede haber índices de fracaso escolar. De hecho, las altas capacidades correlacionan con más índices de este fracaso escolar, pues porque se aburren o no encuentran oportunidades estimulantes en su entorno más inmediato. Luego también aquí hay un sesgo que es bastante interesante, que es un sesgo de género. Se detectan más altas capacidades en chicos que en chicas. ¿Esto quiere decir que las chicas tenemos menos desarrollo intelectual? No, pero lo que nos dice la literatura es que al parecer las chicas de alguna manera lo tenemos más silenciado. De alguna manera a nosotras se nos refuerza actitudes más pasivas, el tipo la escucha, no tener tantas actitudes de líder. A los chicos parece que tradicionalmente sí que se les ha educado más en ser líderes y en ser más participativos. Y a nosotras, pues lo mismo, tradicionalmente se nos ha criado en el calladita más guapita y el no te hagas notar tanto o bueno, no llames demasiado la atención. Y al parecer, muchos testimonios lo están comentando, las chicas prefieren mantenerse en un segundo plano. Entonces es más complicado de poder evaluarlas o de poder llegar hasta ellas. Y bueno, otro mito que también suele estar muy extendido es que estos chicos y estas chicas o sea, esa es la verbalización de, venga, si los llevamos al ritmo de la clase, tienden a igualarse. Pero ¿cómo que tienden a igualarse? Si precisamente lo que estamos intentando es darles a cada uno y a cada una lo que necesite. La idea no es igualarlos, la idea es ofrecer oportunidades dentro de este entorno. Entonces, claro, también partimos de que muchas veces al personal docente le falta formación e información al respecto. Y hay muchos chavales que se quedan a las puertas de las evaluaciones porque es que no parece que tengan altas capacidades. ¿Por qué? Porque suspende matemáticas, suspende educación física o no presta atención. Es decir, de alguna manera parece que seguimos partiendo de esta base o de esta preconcepción del chaval con altas capacidades, así con gafitas, que es muy poco competente en los deportes físicos, que no tiene su grupo de amigos, que mete libros de física dentro de los libros del colegio, y nada más lejos de la realidad. Hay muchos chavales con altas capacidades que son muy competentes deportivamente y que a nivel social son líderes.
¿Qué es lo que ocurre? Que si seguimos partiendo de estas concepciones, pues luego ocurre, ¿no?, con muchos padres, y os hablo de la experiencia directa porque es algo que me encuentro, que me dicen, no, es que los profesores dicen que no van a evaluar a mi hijo porque dicen que es que no parece que tenga altas capacidades, que es que, y si las tiene que no se le nota. Ah, pues no se le nota, bueno, pero ¿qué es lo que se le tiene que notar? Si estamos hablando de un potencial de aprendizaje, que tiene que ver un porcentaje, o sea, una potencialidad de aprendizaje con el aspecto físico. Pues lo mismo, seguimos partiendo de esta base de los chicos con gafitas, así con sus libritos, ¿no? Y en absoluto tiene por qué ser así. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay mucho talento que se queda por el camino, porque obviamente los recursos son limitados y no se evalúan a todos los alumnos. Y hay mucha gente que se entera de que tienen altas capacidades intelectuales cuando ya son adultos y ven que hay algo que no termina de cuadrar y piden evaluaciones privadas por sí mismos o sí misma. Entonces, cuando dicen, hostia, perdón por la palabra, pero dicen, oye, ahora sí que me cuadra, ahora entiendo muchas cosas, ahora entiendo por qué, pues no sé, siempre prefería rodearme de personas mucho más mayores que yo o me interesaban ciertas temáticas que al resto de la gente no y siempre he pensado que yo era el bicho raro, en fin. Entonces, al quedarse tanto talento por el camino, pues como he comentado previamente, perdemos mucho capital social. Afortunadamente, gracias a las metodologías activas, a todas las innovaciones educativas, a las metodologías TIC también, en fin, cada vez sí que se está poniendo más el foco en los alumnos más capaces para intentar enriquecer el rendimiento de la mejor manera posible, ya sea en el entorno educativo o ya sea desde lo privado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces a los padres, a las madres, no se les ofrece suficiente información, sino que se les devuelve el informe psicopedagógico y les dicen, ale, tenga usted, apáñeselas como pueda. Y vienen muy perdidos y no entienden qué es lo que está pasando. Entonces también nuestra labor como profesionales es ofrecerle información rigurosa al respecto. Luego también tenemos que tener en cuenta que algo que parece correlacionar mucho con este tipo de alumnado es la intolerancia hacia la injusticia, reacciones emocionales bastante exacerbadas, esta disincronía entre la edad cronológica y lo que se ha llamado pues tradicionalmente como edad mental. Todo esto también son áreas de trabajo que vamos a tener que ir, pues lo mismo, ¿no? Trabajando con ellos y con ellas. Y es que también tienen que ver en nosotros como un referente. Ya no solamente es el psicólogo o la psicóloga, sino que son personas que van a velar por su correcto desarrollo o porque crezcan felices en un entorno adaptativo, en un entorno que sea flexible, con grupos iguales en los que se puedan sentir integrados. Porque todo esto al final es una raíz que va a ir creciendo. Nosotros somos los que les vamos a intentar poner el sustrato, ya que sabemos que si el entorno, ¿no? Además, los analistas de conducta que ponemos siempre tanto foco en el entorno y las oportunidades de aprendizaje, si no ofrecemos un entorno que enriquezca todo esto, pues bueno, se va a ir perdiendo, ¿no? De alguna manera y esto sería pues una pena. Luego, por otro lado, a nivel evaluativo, podemos evaluar desde el ámbito privado, pero lo ideal, al menos aquí en España, es que se evalúe desde lo público, porque así el alumnado va a constar en el sistema de datos como que tiene altas capacidades intelectuales. Por lo tanto, desde este ámbito público y educativo, se deberían poner en marcha todos estos protocolos y procedimientos para intentar adaptarlos o darle la mejor respuesta. Ahora, a la hora de evaluar, ¿cómo se suele hacer? Al menos en Andalucía, que es la comunidad autónoma en la que yo vivo, una vez que los niños pasan desde preescolar a primaria, se les da una evaluación tanto a los padres como a los profesores. Estas evaluaciones son una serie de escalas con tipo Likert en la que hay muchos ítems relacionados con la precocidad, porque algo que caracteriza esencialmente a las altas capacidades es esta precocidad, tanto física como intelectual. Entonces se les pregunta a los padres, ¿no? Si los niños han mostrado precocidad al leer, al andar, a hablar, cómo es este desarrollo verbal, cuáles son los intereses que tienen, cómo se comporta, etcétera. Entonces, esta misma escala la rellenan los padres y la rellenan los profesores. Entonces, una vez que los niños llegan a primaria, se evalúan los resultados y aquellos que pasan de ciertos percentiles ya se les evalúa de una manera individual. A ver, lo ideal que sería pues evaluar a todos los niños y a todas las niñas para saber qué es lo que se puede ofrecer a cada uno de ellos, pero claro,
luego los ratios en las clases son altísimos, tenemos un profesor por cada 30 niños, es tremendamente complicado, ¿no? Entonces, a la hora de evaluar, se suele evaluar por un lado el rendimiento cognitivo, que para ello pues, se utilizan escalas como el VAS, el RIAS, el WIS, el WIPSI. Por otro lado, también se les evalúa la creatividad. ¿Vale? La creatividad es un rasgo que cobra relevancia. Y luego también podemos apoyar nuestras evaluaciones en tareas de aprendizaje no verbal, como la batería Tony, por ejemplo, es decir, todo lo que tiene que ver con lo matemático y lo visual. Además, tener en cuenta que lo visual no tiene una carga cultural importante, lo verbal sí. Niños que proceden, al final esto es así, niños que proceden de familias con más recursos económicos siguen siendo aquellos que van a tener más facilidades para entrar o para cursar estudios superiores, por lo tanto van a tener más facilidades para tener unos trabajos mejor remunerados, lo cual a su vez hará que sus hijos pues sigan teniendo más facilidades. Al final forma parte de este sistema capitalista, ¿no? Los que más dinero tienen son los que más recursos van a tener en el futuro. Entonces, estos niños probablemente tengan un mayor desarrollo verbal que aquellos que no tengan tantas oportunidades en su entorno más inmediato. Y evaluando de una forma rigurosa a través de lo matemático y lo visual, de alguna manera ya quitamos cierta carga cultural, ¿no? Luego también, por otro lado, se suele evaluar mucho lo que se llaman las soft skills. ¿Qué significa esto? Habilidades como la asertividad, el liderazgo, comunicación, resolución de conflictos y todas aquellas que tienen que ver con el desenvolvimiento de los niños y de las niñas en su entorno habitual y sobre todo en la relación con sus iguales. Luego también se suele evaluar mucho los productos que hacen en casa, es decir, si han hecho cuentos, qué tipo de dibujos hacen, qué intereses tienen, si inventan historias, inventan canciones, escriben poemas, cómo es el trazo, todo lo que tenga que ver con estos índices de precocidad. Este tipo de evaluaciones no suelen ser cortas, de hecho suelen llevar varias sesiones, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que sean lo más exhaustivas posible, no tanto para determinar únicamente si tienen altas capacidades o no, porque esto ya sabemos que bueno, es un constructo y demás, sino para ver qué respuesta educativa puede ser la más pertinente para ellos y para ellas. Y este tipo de informes, una vez que se evalúan desde el centro educativo, si los peques empiezan a trabajar en la privada, lo ideal es que los padres nos lo traigan también, para nosotros ir anotando cositas que nos vayan llamando la atención y a partir de ahí poder también entrevistar a los padres, podernos entrevistar con los peques, ver dónde podemos también afianzar un poquito más o si hay algún tipo de problemática y sobre todo, insisto, ofrecerles oportunidades de aprendizaje más allá de lo meramente académico, sino que también nosotros nos convirtamos en estos focos de referencia. A mí me gusta mucho también comentarles a los padres, porque, a ver, yo tengo chavales que empezaron conmigo cuando tenían 7, 8 años, que me llegaban a mí pues por la cadera y ahora están en bachillerato. O sea, ahora me sacan 2 cabezas o una cabeza y media, que yo siempre digo, madre mía, ¿en qué momento dejé yo de crecer? ¿En qué momento me quedé pequeña y ellos se hicieron tan grandes? Y claro, a mí siempre me gusta comentar que la idea es que ellos me vean en cierta manera como una amiga o como alguien incluso ya rozando lo familiar. ¿Por qué? Porque cuando entran en la adolescencia o entran en la pubertad, ya hay ciertos temas que ya les da más vergüenza hablar con sus padres, que ya prefieren hablarlo entre iguales, ya empiezan a explorar otros entornos, ya empiezan a descubrir su cuerpo, empiezan a crecer otras dudas, otras inquietudes. Entonces, si hay ciertos temas que no quieren hablar con sus padres, ostras, pues que lo hablen conmigo, que yo también soy una adulta, yo también les voy a poder guiar, les voy a poder animar a que lo comenten en casa, pero la información que yo les dé, pues claro, va a ser una información más rigurosa que la que le van a poder dar pues, los chavales de su edad o su grupo de amistades. Entonces, al final, nos convertimos en una pata más de la mesa familiar. Es decir, si en una mesa de 4 miembros hay 4 patas, pues yo de alguna manera voy a ser la quinta y siempre voy a ser un apoyo para los padres. Porque es que además tener en cuenta que cuando trabajamos con el colectivo adulto, los adultos no lo pensamos para buscar ayuda, no lo podemos pensar más, menos, la economía, bueno, no estoy tan mal para ir al psicólogo, bueno, yo es que en esto de la psicología no creo demasiado, no, es que mi cuñado fue un psicólogo y no le fue bien, por lo tanto la psicología pues son todos unos vendehumos, tal, pero cuando estamos hablando de los hijos, aquí no nos lo pensamos tanto porque estamos hablando del bienestar de nuestros pequeños, ¿vale? Por lo tanto,
tenemos que ser figuras confiables también, tanto para los chavales como para los adultos. ¿Ok? Bueno, yo llevo como 40 minutos sin parar de hablar. Sé que me pongo muy intensa, sé que, bueno, yo no me aguanto tampoco demasiado tiempo hablando y que yo creo que no me aguantaría ni mi madre, así que, así que no quiero enrollarme demasiado en esto. Como os comenté, sí que me gustaría dejar un buen espacio para preguntas, dudas o lo que queráis participar, que yo, bueno, en la medida de mis posibilidades y con toda la humildad del mundo intentaré contestar. Y así que mira, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que este ratito os haya gustado, sobre todo sea práctico, que os llevéis, es un conocimiento práctico para desenvolveros en vuestro día a día y haberos creado un poquito más de curiosidad por el trabajo en este ámbito, porque además, aunque hay mucha literatura al respecto, apenas hay literatura basada desde el análisis de la conducta sobre cómo podemos trabajar en este tipo de colectivos. Y bueno, lo dicho, espero haber incitado esta curiosidad transversalmente en todos vosotros. Muchísimas gracias.